días, bienvenidos a el programa Acá Conversamos. Hoy comenzamos este programa con un primer podcast sobre el tema de la defensa del consumidor financiero. Hemos invitado para ello a mi amiga Daniela Gil, una colega chilena venezolana que ha tenido mucha experiencia en este campo, trabajó en el equivalente a la Comisión de Protección del Consumidor del MEIC en Chile y actualmente se desempeña en el sector financiero en materia de cumplimiento de normativas. Muchísimas gracias, Dani, por estar acá con nosotros, por querer compartir un rato tu experiencia en un tema que para Costa Rica es muy importante. En Costa Rica tenemos una comisión de protección al consumidor, pero todavía no tenemos una legislación que ayude a la protección efectiva del consumidor financiero, es decir, del consumidor de los servicios financieros. No obstante, hay cierta protección a ciertos servicios financieros cuando hablamos, por ejemplo, de seguros o cuando hablamos de pensiones, porque hay superintendencias, pero cuando hablamos de crédito, por ejemplo, no hay ese tipo de protección. Costa Rica, la OCDE, de la cual somos hoy día parte, nos ha pedido que trabajemos en ese tema. Hemos tenido ya 4 intentos de legislación en la Asamblea Legislativa que no han fructificado y ahora tenemos un nuevo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que está en discusión. Entonces, la idea de conversar hoy es con tu vasta experiencia que pudiéramos hablar en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué hay que pensar en la protección al sistema al consumidor del sistema financiero? ¿Por qué es que esto no se le puede dejar al mercado per se? Bueno, primero que nada, Ricardo, muchísimas gracias por esta instancia. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder hablar de un tema tan apasionante como lo relacionado a la protección del consumidor financiero. La protección del consumidor financiero es algo básico, es algo elemental. Y está claro que el mercado necesita apoyos para poder funcionar bien. No estamos hablando de la super intervención del mercado, sino de fijar pisos mínimos que permitan paz social, que nos permitan fortalecer nuestros sistemas democráticos, que nos permitan contar con institucionalidad robusta, con una institucionalidad ágil, que finalmente responda a la ciudadanía. Y cuando hablamos de la ciudadanía, a mí me gusta pensar en la ciudadanía de a pie. En Chile, cuando nosotros hablamos de la ciudadanía de a pie, nos referimos a las personas que van en la micro, en el autobús, ¿ya? Y cómo el sistema financiero impacta y las decisiones financieras impactan su calidad de vida. Entonces, para eso necesitamos poder tener un piso mínimo de normas claras que nos permitan justamente proteger a esas personas. Y partiendo finalmente como de grandes principios. No, a decir verdad, soy una convencida de la necesidad de pensar desde lo público en cómo mejorar las intervenciones hacia la ciudadanía. Y ahí, por ejemplo, en el marco financiero, creo que el gran primer paso es comenzar a hablar seriamente de meternos en estas honduras. Creo que ahí ya tenemos un 80% de la batalla ganada. Pero el 20% restante va a depender justamente de los detalles y de cómo hacemos que este sistema sea eficiente, sea balanceado, sea transparente y genere accountability para la gente. Muchísimas gracias. En una charla que te escuché,
hablabas de la simetría de información que hay. Es decir, el hecho de que los operadores en el sistema financiero tienen muchísimo más información de la que tienen los consumidores de los servicios financieros, y esa simetría en términos económicos es lo que se conoce como un fracaso de mercado. Es decir, y cuando hay fracasos de mercado, obviamente el Estado debe intervenir. Y también explicabas la importancia de cómo intervenir. Y hablabas un poco de que, por ejemplo, la OCDE, de la cual Chile y Costa Rica son miembros, le ha manifestado ya a Costa Rica en varias oportunidades que tenemos que trabajar en este tema de la protección del consumidor financiero y que hay ciertos principios que se debían llevar a cabo. Me gustaría tal vez comenzando a hablar de este tema, que habláramos de la institucionalidad que se requiere para esto. O sea, en base a la experiencia chilena, me encantaría que nos cuentes, bueno, ¿qué ha pasado en Chile, verdad? Y por qué es importante construir una institucionalidad fuerte, eficiente, que proteja al consumidor financiero, eso sí, sin dañar la capacidad de innovación de los intermediarios financieros. Pero creo que la experiencia chilena podría ser muy enriquecedora para los costarricenses conocerla. Yo creo que sí, la experiencia chilena es bastante buena en ese sentido. Ahora, yo soy de las que cree que no hay una fórmula única y tengo la confianza de que el pueblo tico va a ser capaz de construir algo bueno. Porque para empezar, ya están conversando del tema y están buscando acuerdos. Yo creo que la base de esto es entender que estamos en un mundo profundamente cambiante. Entonces necesitamos regulación lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios, pero a su vez lo suficientemente resiliente como para atacar las asimetrías de información, las debilidades que tiene el sistema. Por ejemplo, cuando hablamos de asimetrías de información, nos referimos a que las y los consumidores no entienden lo que leen. No sé si este ha sido el caso de ustedes, pero, por ejemplo, nosotros en Chile recibimos contratos de adhesión extensísimos en los cuales se detallan cuáles son las condiciones en las cuales nosotros estamos contratando nuestra tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, etc. No obstante, no lo leemos. Y no lo leemos porque nos hace falta algo fundamental. Nos falta educación financiera. Y además de que nos falta educación financiera, nos hace falta poder entender términos básicos y que estos contratos estén redactados de una forma sencilla, comprensible, amigable para las personas. Cuando nosotros entramos al sistema financiero, en general, la primera cuenta que nosotros abrimos, la abrimos pensando en cómo gestionar nuestro dinero. Y es necesario que nosotros tengamos una relación profundamente consciente con nuestro dinero. ¿Qué significa esto? Esto significa poder establecer un presupuesto familiar, un presupuesto individual en donde yo sea capaz de conocer a ciencia cierta cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. En que yo sea capaz de, por ejemplo, dentro de mis gastos, sincerar cuánto dinero yo destino a la diversión, cuánto dinero destino yo a gasto hormiga, cuánto dinero destino yo a transporte, cuánto dinero gasto yo de mi presupuesto por ejemplo, en aplicaciones y cómo esto va impactando nuestra vida y nuestro bienestar. Porque al final lo que se quiere construir es bienestar. Y a esto apuntan ejemplos como los principios de la OSD y el G20 de protección al consumidor financiero, los cuales están parcialmente reflejados en este proyecto de ley que entiendo que se está conversando acá, pero
donde es necesario tener también una visión que considere el largo plazo, que considere un sistema, como les dije, lo suficientemente resiliente como para que sea robusto y firme, pero a la vez flexible para adaptarse a los cambios y que no se convierta tampoco en una camisa de fuerza, porque no queremos eso, también queremos certeza para los mercados. Queremos que los mercados sepan cómo las instituciones van a proceder y necesitamos construir consensos. Es fundamental. Las decisiones tienen que ser, ojalá, colegiadas. Pero también tenemos que evitar caer en los posibles baches, en las posibles dificultades que la coordinación con innumerables stakeholders o actores intervinientes pueda significar. En este tema tan importante que señalas de la intervención, de proteger al consumidor financiero, te escuchaba también hablar de la importancia de no ser juez y parte, de la importancia de que hubiera una división, si lo entendí bien, entre quien regula y quien tiene que recibir las quejas y ejecutar esa regulación. Me gustaría que nos ampliesen eso, es decir, ¿qué consejos nos podés dar en esa materia para que en Costa Rica realmente lo que hagamos mediante esta nueva ley, ojalá, mantenga o prevalezca ese principio de división y que no seamos juez y parte? Mira, yo creo que es fundamental tener siempre presente los check and balance. ¿Quién está regulando? ¿A quién está regulando? ¿Cuáles son los impactos de esto? Como que tenemos que estar evaluando todo el tiempo y estar viendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, la gran película. El tema de que no se puede ser juez y parte es profundamente fundamental, porque en la medida en la cual un solo ente norma y decide, es como pagar y darse el vuelto. Es como, por ejemplo, cuando uno le pregunta a la mamá, mamá, ¿tú tienes un hijo favorito? Y resulta que la mamá dice, no, yo a todos los quiero por igual, pero todos sabemos que hay un favorito. Y no queremos eso, porque cuando eso pasa, nuestras instituciones se debilitan. Cuando esto pasa, no tenemos suficiente competencia o competitividad dentro de nuestras instituciones y finalmente terminamos erosionando nuestra democracia, porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque no tenemos a alguien que audite el trabajo que nosotros realizamos y alguien que con ojos nuevos, con otros lentes, sea capaz de ver la normativa. Yeah. Es eso, es perspectiva, es diversidad, es un poco de heterogeneidad. Yeah. La otra cosa que nos parece sumamente importante, basado en la experiencia chilena, es este tema de qué tan similar es promover la protección al consumidor en comercio, en cosas comunes y corrientes, a promover la protección del consumidor en servicios financieros. Te escuchaba decir que para lograr hacerlo eficientemente, el recurso humano que se requiere en esa materia debe ser muy especializado. ¿Qué nos puedes recomendar, con base en la experiencia chilena, que le tengamos cuidado? ¿Qué tipo de personas? Me preocupa la estabilidad de esas personas, me preocupa el nivel de ingresos que hay que pagarles, ¿verdad? Entonces, me gustaría un poco que nos hables de eso. Mira, yo creo que lo ideal es que quienes se dediquen a esta función, para que lo puedan hacer bien, tienen que conocer los diferentes lados o las diferentes caras de la moneda.
Ujú. Es decir, si tú solamente has trabajado en el ámbito público, es muy difícil que puedas entender cuáles son las fallas, pero también las oportunidades de mejora que ofrece el sector privado. Y ahí yo creo que hay un espacio de ganancia y y de, y de consenso que son capaces de construir elementos como los think tank Mm. o las organizaciones no gubernamentales justamente. ¿Por qué? Porque pueden intermediar entre diferentes sectores que parecieran muy distintos. Pero es fundamental que la protección al consumidor financiero tenga un carácter muy técnico, porque es excesivamente técnico. No es, no es tan arbitrario. Esto es número duro y puro. Al que no le gusten las matemáticas, aquí estamos como difíciles. Entonces, como necesitas número puro y duro, también necesitas poder integrar perfiles con un balance en ejecución, capacidad de ejecución, capacidad de innovación. Y eso toma tiempo, toma mucho tiempo. Y como voy a repetir durante todo este tiempo, esto requiere de una mirada de largo plazo. Mm. Esto requiere de una mirada que trascienda de los tiempos gubernamentales y que sea una mirada de Estado. Un tema que nos hablabas o citabas ahora es el de la educación financiera. En Costa Rica, se aprobó una ley que para mi sorpresa le encomienda la educación financiera al Ministerio de Economía y no al Ministerio de Educación. No entiendo por qué eso, pero me interesaría más bien conocer, con base en la experiencia de Chile, ¿qué pasos han dado ustedes para mejorar la educación financiera de los chilenos? Hugo, si conoces de otros casos, porque pienso yo que la educación financiera es algo que se debe enseñar desde la primera día. No es algo que se debe esperar al final. Yo ya tuve hijas y también tengo nietos, y yo me quedo atónito cuando me cuentan lo que en las escuelas y colegios, sobre todo en los colegios, les enseñan como educación financiera, que son unas slides con unas cuantas informaciones, y yo digo, no entiendo qué les están enseñando, ¿verdad? Porque como pienso yo como economía, educación financiera es enseñarle a manejar el dinero. Y entonces hay que comenzar, como decías, con enseñarles una cuenta de débito y una de haber y decirles, vean, aquí están los ingresos, aquí los gastos, etc. Entonces, háblanos un poco de este tema de la educación financiera, en tu opinión y de acuerdo a la experiencia internacional. ¿Cuándo deberíamos comenzar con la educación financiera? ¿Qué temas deberían tocarse en la educación financiera? Poco como para tener un poquito más de claridad de qué hablamos cuando hablamos de educación financiera. Bueno, para empezar, yo no soy curriculista, pero lo que sí te puedo decir que hablan las recomendaciones internacionales es de que la educación financiera sea un pilar fundamental dentro de la educación. Ujú. ¿Qué sucede? En el caso chileno, por ejemplo, entrar dentro del currículum educativo ha sido todo un desafío. Y a mi juicio, quien educa es el que debe regular y adaptar los contenidos para que estos sean transmitidos de la forma más eficiente a los niños y las niñas. Sin embargo, la educación financiera y la gestión del dinero necesita, para empezar, dejar de satanizarse. ¿A qué me refiero? A que tengamos una relación sana con el dinero. El dinero nos permite adquirir cosas que queremos y necesitamos. Funcionamos en un mundo a base de dinero y el dinero es un medio excelente para lograr cosas.
Ahora, necesitamos que nuestra relación sea sana con él. No podemos gastar más de lo que tenemos. No podemos comprometernos de forma irresponsable. Esto es como un matrimonio, no le podemos ser infiel a nuestro presupuesto. Pero necesitamos poder aprender esto desde la más tierna edad e ir reforzándolo constantemente. Y a lo que nos hablan las recomendaciones internacionales es de que hablemos de educación financiera desde la escuela, desde la primaria, pero también después que estamos en una edad adulta, cuando somos adultos mayores, porque también cuando somos adultos mayores somos válidos para el sistema financiero, porque nosotros vamos tomando decisiones financieras a lo largo de nuestro día. Entonces es fundamental que lo entendamos de una forma sencilla, accesible y que nos empoderemos de nuestro dinero. Ok. Pasemos ahora a hablar un poquito de las entidades financieras. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales retos que enfrentan las entidades financieras cuando se implementa de manera efectiva una protección al consumidor financiero? O sea, si hubieran banqueros acá y Costa Rica lograra aprobar una buena reforma de protección al consumidor financiero, una reforma eficiente, y a esos banqueros, ¿qué recomendaciones les darías de cómo deben, qué previsiones deben tomar ellos para operar de manera más eficiente y sin problemas? Yo creo que partiendo de una ética, un comportamiento ético intachable. Creo que eso es fundamental. Eh, Rescatemos la ética. Traigamos la ética al discurso y a nuestras acciones. Eh, También entreguemos conocimiento, porque creo fundamentalmente en la autorregulación. En Chile hemos tenido ejemplos fantásticos de autorregulación, por ejemplo, en temas de protección al consumidor. A propósito de los eventos de Black Friday, la verdad es que el sistema empezó fallando bastante. Las páginas web se caían, no había el stock de productos, las aerolíneas hubo mucho problema, a decir verdad, pero las mismas empresas que participaban del mismo evento cyber fueron aceptando recomendaciones y mejorando el estándar. Y son conscientes de que el estándar es mejorable, que hay oportunidades de mejora, que hay oportunidades de conversación, que hay zonas grises en las cuales necesitamos conversar. Yo creo que es fundamental entender eso. Es fundamental asumir posturas un poco más flexibles que nos permitan oír con los ojos muy abiertos y las orejas muy abiertas. No solamente oír en el papel, pero pensando también en una ética en la cual nosotros queremos que a la gente, que un país próspero es un país en el cual su gente es próspera, pero también su sistema financiero es próspero. Van de la mano. O sea, es una relación perfecta. Si tienes un país próspero, o sea, tienes un sistema financiero estable, Correcto. predecible y obviamente que se conduce éticamente, porque si no, ¿qué sucede? Sucede justamente que rompemos la paz social y eso no lo queremos. Porque cuando se rompe la paz social, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a autoritarismos y a los autoritarismos nadie gana. Todos perdemos. Un mayor control del Estado, la verdad es que no nos garantiza ni eficiencia ni mejores servicios hacia la ciudadanía. Porque creo que la base de todo esto es entender que el consumidor, que la persona de a pie es el foco, es a quien yo le proveo el mejor servicio posible.
Una cosa paralela a todo esto que has estado hablando, complementaria, es los mecanismos de resolución de conflictos. Ahí me gustaría que nos comentes cómo ante una queja de parte de un consumidor financiero en Chile, se atiende esa queja, quién la atiende, quién resuelve el conflicto, si hay que ir a los tribunales o no, o si hay pasos antes de eso, un poquito entender la dinámica. Ya, como todo, nada es perfecto, Mm, ¿ya? Nosotros contamos con un Servicio Nacional de Protección al Consumidor, CERNAC, que gestiona reclamos. Actúa como una suerte de buzón que recibe el reclamo. En Chile se utiliza la palabra reclamo y queja de la misma forma, ¿ya? Recibe esa inquietud, pero la primera cosa que nosotros le decimos al consumidor es, ¿usted ya fue al proveedor? O ujú, sea, el proveedor es el que le tiene que dar a usted una exactamente, solución, claro. ¿ya? ¿Y qué hace el CERNAC? El CERNAC recibe el reclamo y lo traslada bien dependiendo de sus competencias, al ente respectivo o lo traslada directamente a la empresa. Y la empresa tiene un cierto plazo para dar una respuesta y se va monitoreando esto. Ya. Sin embargo, lamentablemente este sistema tiene muchas fallas y tiene fallas desde el punto de vista de, uno, quienes reclaman por los canales formales y de no poder hacerse cargo de las expectativas ciudadanas y los tiempos de respuesta. Es decir, la gente quiere respuestas inmediatas. Yo quiero que si la licuadora me salió mala, hoy mismo me lo resuelva. Entonces, eso significa de parte de las empresas también, en esta onda ética, yo tengo que proveer de buenos productos. Yo tengo que tener un sistema de atención al cliente decente. Yo tengo que poder tener procedimientos y establecer mecanismos rápidos de respuesta, árboles de problemas en los cuales yo sea capaz de identificar fallas. Y yo siento que las institucionalidades públicas tienen que comenzar a pensar más que en la resolución de las contingencias, en la resolución de los problemas emergentes. Ya. Un último tema que me gustaría abordar es el tema de la coordinación, que eh, te escuché también decir que eso es algo que hay que tener mucho cuidado porque en atender, ¿verdad?, la protección al consumidor financiero, no es una única entidad la que participa, son varias, y que el tema de cómo se coordinan esos esfuerzos es crucial, pues si no nos quedamos simple y llanamente en un pronunciamiento sencillo por medio de una ley. Háblanos de eso un poquito. Mira, el tema de la coordinación es compleja porque la coordinación no es antiséptica. ¿A qué voy? La coordinación, la coordinación está hecha de personas. Las instituciones son personas de carne y hueso. ¿Y qué significa eso? Significa que las personas tenemos motivaciones para coordinarnos y para resolver problemas. Entonces, es necesario, la coordinación es profundamente compleja si no hay pilares claros de trabajo, si no hay incentivos de trabajo, si no hay una accountability que te pida resultados. Ujú. Entonces, mi llamado con la coordinación es, uno, a fijar competencias claras, a delimitar los ámbitos de trabajo para reducir las áreas grises en las que ni tú ni yo nos queremos meter, Ujú. ¿ya? Porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a dejar la cosa allí y finalmente no vamos a encontrar solución. Pero también necesitamos incentivos a esta cooperación.
¿A qué me refiero con incentivos? Asociados a metas, a contar con una hoja de ruta clara, con tiempos, a mostrar resultados, a tener una carta Gantt así clarita, auditable por un externo. No me puedo auditar yo a mí misma, porque si no me pongo 20 puntos o me pongo un 7 y no es lo que claramente no lo tengo. Que justamente vaya monitoreando el sistema y pensar siempre en cuáles son los incentivos que tienen los diferentes actores intervinientes para proceder. Y a partir de eso, fijar metas, indicadores de desempeño. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya nosotros debimos haber cumplido con habernos metido en este tema. Nosotros debimos haber revisado tantos contratos de adhesión y revisar cláusulas relativas a no discriminación de tantos actores financieros en un plazo determinado. Y si no, tenemos como una sanción asociada a eso. Pero tenemos un plazo para hacerlo. Y trabajar también pensando en el largo plazo. No podemos seguir trabajando pensando en la contingencia. Y lo otro, también pensemos en algo técnico, pensemos en algo de Estado, en algo que vaya mucho más allá de simplemente un periodo gubernamental. Perfecto. Bueno, Daniela, me parece que hemos cubierto bastantes temas. Sé que hay muchísimos más temas. En este sentido, nos has hablado de la importancia de proteger al consumidor financiero porque hay asimetrías de información. Es algo que no se puede dejar a la libre. Del rol fundamental que juega el Estado en proteger al consumidor financiero, pero teniendo cuidado de que esa protección no vaya a impedir la innovación en el sector financiero para que cada día hayan mejores productos, más productos. Nos explicabas la importancia de contar con entidades muy, muy técnicas en esta materia que trabajan en la protección al consumidor financiero, la importancia de que los supervisados, que en este caso serían las entidades financieras que dan crédito, tengan ética, entiendan claramente cuáles son las reglas del juego, la importancia de que en la regulación para la protección al consumidor financiero podamos tener claridad de los procesos, los tiempos y que además brindemos resultados de manera que la gente sienta que se le está realmente resolviendo ese problema. Y un último punto, evaluemos cómo lo estamos haciendo. Perfecto, porque sí, eso nos permite mejorar continuamente. Claro, así es como, mira, esto lo estoy haciendo bien, esto no lo estoy haciendo tan bien. Exacto. ¿Cómo lo mejoro? Y hay algo que me encanta de todo lo que nos has dicho y es la razón fundamental que va detrás de todo esto. Y no es el fracaso del mercado, es proteger al consumidor financiero para que el sistema financiero prospere y prospere las personas que utilizamos los servicios financieros y que así, ¿verdad?, la paz social que tenemos la fortalezcamos la democracia y podamos vivir muchísimo mejor. Claro. Te agradezco sinceramente tu tiempo, tus conocimientos, el que hayas tenido la exposición de acompañarnos el día de hoy. Cerramos hoy este primer podcast. Los invitamos a que sigan viendo los demás podcasts que vamos a seguir elaborando en la Academia Centroamérica en este programa. Acá conversamos. Vamos a hablar de muy diversos temas relacionados con competencia, comercio internacional, toda la temática de los aranceles en Estados Unidos, democracia, etc. Así es que los invitamos a que sigan con nosotros.